Bien, vamos a seguir completando nuestra tabla de derivadas. Hasta aquí es hasta la que hemos visto en el vídeo anterior, y siguiendo completando hacia abajo, voy a completarla con una que yo ya sabía, la derivada de la función logaritmo neperiano de x, que yo deduje lo que vale la derivada, no por reglas de derivación, la deduje haciendo la derivada, digamos que de puño y letra, es decir, haciendo el límite, que por cierto no era fácil. Y lo que voy a contar en este vídeo es lo que se llama derivación inversa, es decir, ¿cómo puedo yo obtener la derivada de una función si conozco la derivada de la cual es inversa? Me explico. Yo sé lo que vale la derivada del logaritmo neperiano de x, voy a obtener la derivada de su inversa. Esto es lo que yo quiero averiguar. ¿Cuánto vale la derivada de la función inversa del logaritmo neperiano de x, que todo el mundo sabe que es e elevado a x? Las inversas de las funciones logarítmicas son las exponenciales de la misma base. Bien, es decir, que mi objetivo es averiguar cuánto vale la derivada de la función f de x igual a e elevado a x. ¿En qué consiste la técnica de derivación inversa? Pues muy fácil. Consiste en aplicar en las dos partes la función inversa. ¿Cuál es la función inversa de e elevado a x? Pues el logaritmo neperiano. Pues en las dos partes aplico el logaritmo neperiano. De esa manera, en la derecha, siempre me queda lo mismo. Si estas dos funciones son inversas la una de la otra, la aplicación simultánea de una después de la otra lo que me da es la función identidad, me queda igual que estaba. Lo que una hace, la otra va y lo deshace. Con lo cual aquí, evidentemente, lo que me queda es x. Siguiente paso, calculo la derivada. La derivada de lo que hay a la izquierda sería igual que la derivada de lo que hay a la derecha. Si dos cosas son iguales, si derivo a la izquierda, me saldrá lo mismo que si derivo a la derecha. ¿Cuánto vale la derivada de lo que hay a la izquierda? Pues ya dije que le iba a utilizar mucho. Lo utilicé en el vídeo anterior y lo voy a utilizar en este. La derivada del logaritmo neperiano de una función se obtiene dividiendo la derivada de la función entre la función. Y a la derecha, la derivada de la función x, que vale 1. Esta sería la regla de derivación que tendría que aplicar. Tendría que multiplicar el exponente de x elevado a 1, que es x, por x elevado a 0, que es 1. Es decir, esto se quedaría 1. Y despejo lo que quiero averiguar, en este caso, la derivada. Por lo tanto, la derivada de la función sería multiplicando f de x. Es decir, la derivada de la función es e elevado a x. Pongo lo que vale. Fijaros que esta es la derivada más fácil de hacer. ¿Cuánto vale la derivada de e elevado a x? La misma función, e elevado a x. Esta es la única función que en cualquier valor coincide con su derivada. Lo que vale la función en cada valor coincide con lo que la función está creciendo o decreciendo, es decir, con la tasa de variación instantánea en ese valor. Otro ejemplo de derivación inversa, imagínate que me ponen en un examen que obtenga, utilizando derivación inversa, la derivada de la raíz cuarta, vamos a suponer por ejemplo, de la raíz cuarta de x. Si no me pusiesen que lo hiciese por derivación inversa, yo podría obtener esa derivada utilizando esta regla de derivación, porque la raíz cuarta de x es lo mismo que x elevado a un cuarto. Pero imagínate que en el problema me obligan a que lo obtenga por derivación inversa. ¿Qué tengo que hacer según la técnica de derivación inversa? Pues tengo que aplicar en las dos partes la inversa de la función. ¿Cuál es la inversa de calcular la raíz cuarta? Pues evidentemente elevar a la cuarta. Pues eso es lo que hago en las dos partes. En las dos partes aplico la función inversa. Es decir, elevo a la cuarta. Lo de la izquierda lo dejo igual y lo de la derecha, la una cancela la otra. La raíz cuarta y elevar a la cuarta se cancelan. ¿Por qué se cancelan? Porque son operaciones inversas. Una vez que llego aquí, lo que tengo que hacer es derivar. Y ahora viene la pregunta, ¿de qué tengo que calcular la derivada a la izquierda? Pues de una composición. Tengo que calcular la derivada de algo elevado a la cuarta. ¿Cómo se calcula según la regla de la cadena la derivada de algo elevado a la cuarta? Pues si miro aquí, la derivada de algo elevado a la cuarta, tengo que multiplicar el 4 por el algo
elevado al cubo, ¿vale? Esto es lo que habría derivado, pero ojo, la regla de la cadena me dice que tengo que multiplicar también por la derivada del largo. La regla de la cadena me dice que cuando hay dos funciones, a x primero le aplico f y después le aplico la función elevada a la cuarta, en la derivada me van a aparecer la multiplicación de ambas funciones. La derivada de x que vale 1. Y como quiero averiguar lo que vale la derivada, todo lo demás lo paso multiplicando. Perdón, en este caso, dividiendo. Sería 1 entre 4 veces f de x elevado al cubo. Es decir, la raíz cuarta de x elevado al cubo. Que por las propiedades de las raíces, eso es lo que me quedaría. ¿Vale? Hemos tenido aquí una segunda aproximación a la regla de la cadena. Hasta que uno no hace unas cuantas, no aprende, no digiere, sería la palabra justa, la regla de la cadena. Y hemos aprendido en este vídeo una técnica para obtener derivadas, que es la derivación inversa. Si yo conozco la derivada de una función, por esta técnica, puedo conocer la derivada de su función inversa. Si conozco la derivada del logaritmo neperiano, puedo conocer la de elevado a x. Si conozco la derivada del seno, podré deducir la del arcoseno. Si conozco la derivada de la tangente, podré deducir la derivada del arco tangente. Si conozco la derivada de a elevado a x, podré deducir la del logaritmo en base a de x, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ir completando en las sucesivas, en los sucesivos vídeos, ¿vale? Venga, vamos a hacer aquí una parada.